Pues coger ¿Qué tal, alguno de los amigos? dos. Buenas noches a No, no todos los que importa. hasta ahora se Allá los conectan. arreglamos, a ver, miramos. Tenemos unos ¿Sí me audios escuchan abiertos. ahí Sí, nuestros invitados temprano. la noche de hoy? Tenemos unos audios abiertos. Hola, hola, ¿sí nos escuchamos? ¿Cómo? Ya ahorita tengo que llamar a la señora. Hola, amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta Buenas noches, nueva sí que entré a un emisión. programa que me invitaron. Hola, buenas noches, Martica. Qué alegría verlos a todos y Sé que con me esta invitaron alegría del acá a un Bucaramanga programa y ganando ya voy. 2-1. Bueno, Tenemos unos micrófonos abiertos, Marta. Sí, ya lo silencié. Ahora sí, Tato, qué alegría, ¿no? Un programa No, súper especial el contentos. día de hoy, contentos. Qué gritería, la verdad casi me quedo sin voz, así que si no termino hablando mucho es porque realmente los gritos fueron bastantes. No, Contentísimos, como siempre primero, sufriendo, ¿no? como siempre. Oiga, sí, hay que hablar de eso. Esos minutos finales del Bucaramanga son de infarto. Y como puede ver, Tato, ya están dos de nuestros invitados esta noche, dos invitados súper especiales. Son ex Leopardos, exjugadores del Atlético Bucaramanga y que también hacen parte de esa gran historia que está escribiendo el equipo. Le damos la bienvenida a Javier Cervantes. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, Javier, muy buenas buenas noches, ¿me noches, escucha? ¿Qué tal, muy Javier? ¿Cómo ha buenas noches. estado? Muy bien, gracias, muy buenas noches. Bueno, me imagino que contento con ese triunfo que acabamos de tener, ¿no? Sí, la verdad que muy contento, sufrido, pero bueno, lo más importante es que se sumó, que se logró el triunfo y eso pues obviamente le genera tranquilidad al grupo. Así es, y saludemos de una vez a nuestro otro invitado, Miguel Montañez, el conocido Mincho, otro jugador que también santanderiano estuvo en el Bucaramanga y que tiene muy buenos recuerdos de lo que fue su paso por el Club Leopardo. ¿Qué tal, Mincho? Buenas noches. Buenas noches, un saludo a usted y a todos los oyentes y a los televidentes. Bueno, ¿y qué piensa de ese triunfo de Bucaramanga en Copa Libertadores? No, bastante contento, ¿no? Yo creo que el equipo hoy se da un triunfo de confianza. Yo creo que hicieron las cosas bien y no es que sean sufridos los triunfos del Bucaramanga, sino que en Copa Libertadores me imagino que todos los partidos van a ser así. Entonces yo creo que eso les da fuerza, les da unión y ánimo para lo que viene, ¿no? Esperemos que sigan en ese nivel. Sí, claro. Sí, Lo que pasa es que vienen varios partidos en que en los últimos minutos, vea, pasó lo mismo con el de Colo Colo, pero en el torneo local ha pasado lo mismo. No sé, los segundos tiempos, de pronto un poquito la confianza. Y al final terminamos o empatando, perdiendo y han sido puntos bastante necesitados para que el Bucaramanga los haya dejado pasar, ¿no? Sí, pero lo importante es ganar, ¿no? Yo creo que no es ese partido que uno está acostumbrado, que el Bucaramanga tenga que defender un resultado. A veces cuando se gana, y como se ganó hoy, demostrando que tienen un equipo para competir, le deja tranquilidad al aficionado y entre ellos mismos ganan confianza. Eso es muy bueno para el grupo. Bueno, están en nuestras redes abiertas para que la gente pregunte y se vayan conectando y hablemos con esos jugadores que estuvieron en el Bucaramanga, que también hacen parte de la historia del Club Leopardo. Tato. no, sí, excelente. Yo quería preguntarle a nuestros invitados, ¿cómo vieron ese nuevo cambio de ese técnico? Pues que pienso que le da un poco más de realce a nuestro equipo. ¿Qué opinan ustedes con ese cambio de técnico que tuvo el Bucaramanga en las últimas fechas? Bueno, le cedo la palabra a mi gran amigo del alma, Mincho Montañez. Andrés, buenas noches. Bueno, Bueno, ¿qué piensan? Sí. yo creo que el triunfo para nadie era más el resultado que toda la gente esperaba, era que Bucaramanga no consiguiera puntos en Argentina. Pero los que venimos siguiendo los partidos nos damos cuenta que desde la llegada del profe, el equipo no es la llegada del profe, es la confianza que el profe le da a los jugadores. Porque se dice que los técnicos son los que colocan el equipo, pero los que deciden la forma de jugar es los jugadores. Lo digo por experiencia vivida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el equipo ya tiene una nueva forma de jugar. Estábamos acostumbrados a ver un 5 atrás, ahora estamos viendo un 4, pero como ellos vienen de jugar un 5, lo convierten automáticamente que ni se ve. Entonces, eso es muy importante para el equipo. Ya tiene varios módulos para jugar y además, pues, no hay que desconocer la presencia del profe, ¿no? Entonces yo creo que vamos por buen camino, no es tampoco para decir ya que vamos a ser los campeones,
poco a poco, con el poco trabajo que llevan, se están viendo los resultados. Además, uno escucha a los periodistas que se demoran en los cambios, pero son partidos que ya tienen la visión como él ve las cosas, entonces hay que de pronto dejarlo, respetar un poco su parte de trabajo y seguir apoyando. Yo creo que vamos por buen camino. Vamos por buen camino, sí señor. Bueno, ¿Qué opinan nuestros otros invitados? Le quiero presentar a un amigo, él es Javier Ortiz, él tiene Buenas un noches. grupo en Facebook que se llama Mire, me encuentro Tips a en la 5 minutos, querida ¿no? Cervantes. Buenas noches, Javier. Buenas Un noches. abrazo. Muchas gracias por invitarme, Miguel, Ricardo y mi gran amigo Javier Cervantes. Bueno, yo pues de fútbol no es que maneje mucha estrategia ni mucha táctica. Soy más bien un motivador, que sea historia del equipo, motivación. Pero lo que dice Miguel es muy importante. Estaba yo mirando el partido y no sé si ustedes escucharon los narradores argentinos cuando decían Lionel, Lionel, Lionel. O sea, sí, el equipo, como dice Miguel, ha mejorado mucho en la táctica, en el juego, pero un técnico es como cuando Peckerman dirigió a Colombia, que llegó en esa crisis. Lionel es reconocido, un jugador que fue campeón de Copa Libertadores en el 89, que anotó el penalti con el que finalmente, el tiro del punto penal, donde finalmente se gana Atlético Nacional la primera Copa Libertadores para Colombia. Estuvo en 2 mundiales, en eliminatorias. Es un jugador que como jugador pues tuvo un jugador internacional, ¿sí? Que se habla siempre. Como técnico ha tenido gran experiencia dirigiendo equipos en Colombia, bueno, el paso que tuvo por la selección Colombia. Entonces, que lo reconocen en el cono sur, ¿sí? Usted sabe que a nosotros pues somos los sudacas de los sudacas, ¿no? Pero entonces a Lionel pues lo reconocen, un hombre con recorrido, como futbolista y técnico. Entonces toda imagen, yo veía cuando los narradores, los comentaristas nombraban Lionel, Lionel, Lionel está en Lionel, ¿sí? Entonces lo que dice Miguel, él le ha cambiado el juego al equipo, lo ha mejorado para bien. Y bueno, esto motiva, como dice Miguel, pues lo acaba de escuchar, tampoco es para ya sacar el carro de bomberos, ¿sí? Tampoco vamos a ser campeones ya, pero esto motiva porque mire que ya en el cono sur Bucaramanga está resonando, ¿sí? O sea, ganarle a Racing, el actual campeón de la Copa Sudamericana, no es cualquier cosa. Uno lo veía super archifavorito del grupo, aplastó a Fortaleza en Fortaleza 3-0, y mire, Bucaramanga vienen bueno, jugar sin público pues también es, Ayudó bastante. ya, si hubiera estado ayuda. público allá en Avellaneda, en el cilindro, hubiera sido otra cosa, ¿sí? No tenemos la Se sabe culpa, cómo fuimos es, Miguel, bendecidos. Javier, conocen cómo es el ambiente del fútbol argentino, pero sí había una cierta neutralidad en que no había público, pero no es importante este triunfo, Bueno, o sea que podemos decir realmente que el cambio de técnico influyó para el proceso que lleva el Atlético Bucaramanga. Claro, ¿Verdad? bastante. Bueno, vamos a hablar con nuestros invitados especiales. Me gustaría saber de Javier y de Miguel lo que han hecho desde que se fueron del Bucaramanga, terminaron su carrera ya como profesionales y no sé hasta dónde han seguido vinculados con el fútbol, Javier. Bueno, yo estuve en Bucaramanga hasta 1996. Ahí terminó mi ciclo con el club. Posteriormente, pues estuve en otros clubes. Bueno, antes había estado en Cúcuta Deportivo. En 1996, cuando terminé, mitad de año, llamado por Unicosta de Barranquilla en esta época, jugar el torneo, la Copa Concasa, salimos campeones, ganamos el ascenso a primera división. Bueno, eran otras épocas porque pues prácticamente los equipos de la A y de la B tenían unas nóminas similares. O sea, jugar en la B y jugar en la A no había mucha diferencia. Ya pues terminé mi carrera en Alianza Petrolera en Barranca Bermeja y ya ahí pues me retiré. Duré ausente del fútbol una buena cantidad de años, me dediqué a otras actividades y ya en el año 2013 retomo con el profe Norberto Pelujo, que pues fue técnico mío, con Mincho, que estuvimos al lado del profe. Él llegó al Real Santander como director deportivo
y ahí pues nuevamente volvimos a reencontrarnos, hay una muy buena amistad de toda la vida, y pues bueno, me dio la posibilidad de regresar al fútbol y ya inicié mi carrera como entrenador en el Real Santander. Bueno, hablando de ese Alianza Petrolera, les voy a mostrar una foto, sobre todo a Mincho, a ver si la recuerda, con el profe Pelufo. Mire esa foto. A ver si se... Ahí fue la presentación en Barranca Bermeja, ¿no? Sí, eso fue en el año 1992. Ahí empezó la carrera profesional mía, acompañado de un excelente grupo de personas y de jugadores. Primero personas. Sí. Eso empezamos en el 92, en la Alianza, y después el profe Norberto lo llamaron a dirigir a Atlético Bucaramanga, y los que nos habíamos llevado, que éramos como 7 jugadores de propiedad del Atlético Bucaramanga, nos tocó regresarnos, y ahí empezamos la carrera del fútbol profesional colombiano. En el caso mío, pues yo me retiré en el año 2002, del Real Cartagena, pero yo sí, a diferencia de Javier, sí, yo no tengo ninguna vinculación con el fútbol. Sí, trato de ir a canchas, tengo amigos allá en Colombia, pero hace 6 años vivo en Nueva York. Yo tuve un problema de inseguridad y me tocó venirme un tiempito, y ya llevo 6 años, ya voy a cumplir 6 años, pero ya yo creo que estoy buscando la forma de volver a Colombia, pero no me aparto ni soy ajeno a la realidad del Bucaramanga. Hablo a diario con un grupo que tenemos, y claro, me gustaría estar un poco más ligado, pero por circunstancias ya de fuerza mayor no he podido. Sí, ¿cómo vivieron ustedes algo de esto? Venga, les muestro un videito por aquí y me cuentan cómo vivieron en el año 2024 algo de esta... Eso fue el partido, el inicial aquí con Santa Fe, eso fue que 8 de junio, cuando ustedes ya saben que Bucaramanga está en esa final, con Santa Fe tantas veces campeón y Bucaramanga luchando por esa primera estrella. ¿Cómo se sentían? No sé si Javier la vivió aquí en Bucaramanga, y Mincho, sí, desde Nueva York, ¿cómo lo sintió? Sí, una alegría inmensa, porque pues al final nosotros hemos hecho para la historia. De todas maneras, también pues vivimos épocas muy... Cuando yo inicié con el profe Tuto Ortiz, y esos años fueron muy buenos, estuvimos cerca también de pelear finales, no se pudo. Con el profe Pelujo también alcanzamos a clasificar al octogonal en 1993, pero bueno, la alegría y el entusiasmo de ver el equipo campeón, de disfrutarlo, pues eso es algo que nadie pues puede comparar, ¿no? Y nadie, la alegría esa no es fácil de expresarla. Pero bueno, somos gente del fútbol, yo lo viví con mucha tranquilidad, contento. La verdad, pues uno en ese momento, desde que inició la temporada, pues no es que no creyera, sino que no lo veía como tan posible esa estrella, ¿no? Pero de todas maneras, el profe Dudamel con su trabajo, con su convencimiento hacia el grupo, les vendió la idea de que podían llegar a lograr cosas grandes. Los jugadores se la creyeron, y ahí está el resultado, ¿no? De todas esas cosas que el profe Dudamel les inculcó, les dio a conocer su idea futbolística, lo que él quería, y se logró el título y se disfrutó. Y ahora, bueno, pues disfrutando de estas 2 primeras fechas de la Copa Libertadores, y ojalá que de la mano ahora de Leonel todo siga marchando bien, para alegría y satisfacción de esta Bucaramanga, que bueno, no recuerdo cuántos años son exactamente, 70 y algo de años de mucho sufrimiento, y bueno, por fin llegó esa alegría que todos estaban 75. Esperando. Fueron 75 años, Javier. Sí, y bueno, efectivamente, yo pienso, Javier y Mincho, pues que cada grupo, cada inicio de campeonato, pues la ilusión de todos los equipos es llegar a ser campeón. Ustedes en su tiempo, lógicamente, pues
los profes con los que tuvieron siempre tenían la misma ilusión y año tras año la hinchada también estaba a 75 años esperando ese gran triunfo. El del año pasado con el profe Dudamel, que también quiero pues que se referencien un poquito hacia cómo les pareció el técnico Dudamel en el Bucaramanga y su vida así como tan repentina de un momento a otro del Bucaramanga. ¿Qué opinan ustedes, Javier y Mincho? Mincho está ahí, sí. Sí, está conectado, pero no veo la imagen. Se nos fue la imagen, sí. Mientras lo recuperamos, saludemos a las personas que hasta ahora se conectan. Mire, Oscar Villamizar, muy bonito, felicidades. Oscar Javier Borges, qué bien, ganó, ¿cómo quedaron por fin? 2-1 ganando. 2-1 ganamos. JP González, vamos Búcaros. Joana Ferrer, muchos corazones amarillos y verdes para ese Bucaramanga que tiene 3 fechas ahora de local en el torneo en Colombia antes de enfrentar al equipo en Brasil. El equipo brasilero, ¿no? Fortaleza. Tiene Fortaleza de Colombia y Fortaleza de Brasil. Bueno, siguiendo con este tema, Javier, venga, miramos un videito de lo que fue precisamente el recibimiento de la gente ayer en Argentina. ¿Cómo fue ese banderazo y cómo la gente los acompañó? Poquitos hinchas, teniendo en cuenta que no podían entrar. Donde hubieran podido entrar a ese estadio, al cilindro, yo me imagino hubiera sido mucho mayor el acompañamiento. Bueno, ya está acá Miguel nuevamente. Tato, tenía una pregunta para Miguel que ya retomamos. Sí, yo se la contesto. Primero que todo, pues a mí, a diferencia de Javier, comparto lo que dice, pero yo sí salí a celebrar acá cuando el Bucaramanga quedó campeón. Aquí pues no se puede hacer así como mucha bulla como en nuestros países, pero acá sí tocó salir en el carro y con la bandera de Bucaramanga, y eso ni me entendían, pero porque me dio mucha alegría. Y además de eso, yo era de las personas, o fui de las personas que participé en la final del año 1997. Ay, qué bueno. Entonces, ¿entiendes? Entonces yo sí quería que a todo Raúl le faltó un centavo para el peso, le faltó un centavo. Sí. No, ya era hora de borrar eso y que tan bonita que se ve la camiseta con una estrella. O sea, todos hemos dado un pedacito, un granito de arena para que Bucaramanga por fin consiguiera la tan anhelada estrella. Ahora, el profe Dudamel me parece que armó un grupo muy bueno y fuera de eso le creyeron lo que él quería hacer. Todos se encaminaron a un objetivo y lo consiguieron. Después ya viene el chismecito que dijo, que no dijo, que era esto, que era eso. Pero yo creo que, como todo lo que empieza tiene su fin, hasta ahí fue donde nos pudo colaborar, porque no podemos llegar a decir, uy, si estuviera el profe Dudamel, porque es que los procesos van pasando. Los jugadores se van, simplemente sigue quedando la institución. En ese orden de ideas yo creo que no podemos lamentarlo, pero la salida del profe, más que nada, pues eso no es nada deportivo, eso es de otras cosas, pero no soy quien para ir a hablar una cosa que no me incumbe. Pero sí, me parece que fue una buena época y ya estamos viviendo la época del profe Leonel. Entonces sigamos adelante apoyando a los muchachos. Así es. Ahora vamos a tener a Dudamel en Pereira, ¿no? Ya confirmaron, es el nuevo técnico del Pereira. No sé, Miguel, desde Estados Unidos, ¿qué tanto puede haber los partidos? Tenemos la ventaja que no teníamos en la época de que estaban ustedes jugando y que estaba yo como periodista deportiva, de poder ver los partidos a la hora exacta, donde quiera que estuvieran. No, mire, ya se conecta otro amigo de ustedes. Venga, lo agregamos y lo vamos presentando de una vez. John Freddy Van Stralen. Hola, John Freddy, buenas noches, bienvenido. Y estamos aquí con dos amigazos suyos, Miguel Montañez y Javier Cervantes. Buenas noches. Tiene apagado el micrófono, a ver. Activemos el micrófono, John. ¿Ya me escuchan? John, buenas noches, sí señor. Buenas noches, mi querida Marta, un saludo especial a Ricardo, a Javier, a Miguel, que está por allá. Chévere, por aquí estamos, un poquitico tarde llegué, pero bueno, aquí estamos. No, tranquilo que estamos casi empezando, pues, celebrando a la gente todavía, se oyen pitos en la calle. Sí, total. ¿Cómo le pareció el triunfo del Bucaramanga? No, excelente, impensable, comentaba con las personas con quienes estaba, porque pues los créditos estaban más del lado de Racing, un club con tanta trayectoria, pero finalmente Bucaramanga ha sido un excelente papel y bueno, se trae un triunfo súper positivo. Así es. John,
ya con Javier y con Miguel hemos hablado un poco de lo que han hecho ellos después de haber estado de su paso por el Bucaramanga y otros equipos de fútbol profesionales. Nos gustaría que le contara también a la gente, usted qué hizo después de ser ese gran arquero santanderiano que por tanto tiempo estuvo bajo el arco y que, bueno, no sé qué más sería su vida deportiva luego del Bucaramanga. Bueno, la mayoría, pues hemos intentado siempre cuando termina esta parte deportiva y competitiva formal, intentamos darle continuidad a esto y no soy la excepción. Yo realicé algunos trabajos a nivel de escuela, posteriormente tengo formación académica, ya mucho más formal también con la universidad y pues con esa piquilla también de continuar con el fútbol, pues pudimos y logramos vincularnos también en la rama profesional, Alianza Petrolera, Bucaramanga incluso y Real Santander, y de esa manera empezar a cosechar algo de experiencia ya mucho más en campo y obviamente en práctica, ¿no? Eso ha sido desde hace ya, yo creería que un poquito más de 20 años estamos en esa labor. Qué buena labor. Estábamos comentando con sus compañeros, John Freddy, pues que el técnico influyó mucho, o sea, el cambio de técnico del Atlético Bucaramanga para esta nueva era de Leonel, pues como concluimos ahí de rapidez, que sí influye un técnico de renombre como lo fue Leonel. ¿Qué opinión nos puede dar usted al respecto? Para nadie es un secreto, creo que el temperamento es diferente del genio, ¿no? Diferente de su personalidad, que también a veces incide, es lo que se inyecta, ¿no? Un técnico ganador, un técnico que pretende también ser exigente, obviamente, con los jugadores y que logra hacer una conexión digamos, de compromiso a nivel colectivo, a nivel de grupal. Vende una idea táctica, vende una idea de trabajo y pues obviamente el jugador, en la medida que vaya asimilando y se vaya adaptando a todo esto, pues es importante que simplemente se le dé la aplicación en campo. Y creo que ha sido muy oportuno porque hay una enorme necesidad, ¿no? Yo siempre dije que Bucaramanga se había estancado un poco con ese título que se logró y que obviamente pues fue una alegría para todos, pero que al no estar habituado a competir internacionalmente, pues se quedó un poquitico estancado en ese sentido y vinieron esos altibajos de jugadores que de pronto habían ganado algo a nivel local, pero a nivel internacional todavía no dimensionaban todo esto. Y hoy por hoy, pues, como le decía al comienzo, fue un momento donde impensable para todos que Bucaramanga lograra ese resultado tan maravilloso como el de hoy. Bueno, mirando lo que fueron las posiciones de cada uno de ustedes, todas diferentes, en el arquero, en la parte de defensa, Javier adelante, ¿cómo ven el fútbol del Bucaramanga? Y hablemos un poquito también de la Selección Colombia, que es otro de los equipos que tenemos interés que clasifique, esperemos que clasifique, venía muy bien y también tuvo un bajonazo y estamos sufriendo en los últimos partidos, pero ustedes desde su posición, ¿cómo ven a los arqueros actuales, a los defensas actuales, los delanteros actuales? Bueno, empezar por donde yo, ¿no? En orden. Empezar por el arco. Bueno, gracias, mi querido Javi Bovinche, como nos decimos coloquialmente. No, desde esa posición, obviamente, y dentro de lo poco que también conocemos de la posición misma, pues yo podría decir, si es hablar de Bucaramanga, pues es hablar de un arquero que viene evolucionando mucho más. Yo he sido de cierta manera crítico porque trabajo con ese mismo oficio y obviamente siempre estoy en la observación y siempre estoy tratando de mirar no solamente la virtud sino también la falencia, y creo que Quintana hoy por hoy definitivamente es relevante al lado de Sambueza y al lado de otros más que están ahí también, pero creo que son los dos baluartes del Atlético Bucaramanga y puedo decir de la Selección Colombia de igual manera que en esta nueva camada de arqueros que están incursionando en la selección, empezando ya por Camilo Vargas, que se consolida como el titular de la Selección Colombia, en la que sin demeritar lo que ha sido Espina en su participación y en la que ha sido este muchacho Montero de Millonarios, pero creo que arqueros como Kevin Mier, que está en la Liga Mexicana,
que tiene un super protagonismo, y un arquero que está en el fútbol europeo, igualmente logrando pasos agigantados para poder estar ahí. Considero yo incluso que el tema de Quintana es una buena opción. Lastimosamente, quizás a nivel federativo de pronto o a nivel del manejo que se le pueda dar, Quintana todavía no tiene un protagonismo importante para ser tenido en cuenta en Selección Colombia, pero creo que está muy cerca de eso. Faltaría quizás que el equipo tenga un repunte, no digo yo Bucaramanga, con este torneo internacional, y ver si de repente dentro de todo ese comportamiento general puede tener una opción con la Selección Colombia. Es lo que puedo opinar de los arqueros actualmente. Miguel, en la defensa. Gracias. La defensa, pues me imagino, Bueno, aprovecho para saludar a John Freddy. bueno, buenas noches. Me parece, no, estoy completamente seguro que el soporte del Atlético Bucaramanga desde el torneo donde quedó campeón es el sistema defensivo. Además tienen una virtud de ellos, que juegan siempre los mismos, ¿no? Entonces eso se vuelven máquinas, hacen un trabajo, ya saben hacerlo, pasan de 4 a 5 defensas, pasan a 3, o sea, cogen mano a mano, además son muy fuertes, van bien arriba, están protegidos de un arquero que no le da miedo salir a jugar, sabe con los pies, o sea, me parece que es el soporte de todo. Hay jugadores interesantes ahí, pero lo que más me llama la atención es que han mecanizado mucho los movimientos, ya sea de 4 o 5, y eso le da tranquilidad, me imagino que al profe. Es lo que puedo ver. No, y los resultados son evidentes también. Sí, porque es diferente que usted tenga un equipo jugando 5, 4 defensas, 1 año, 2 años, a que se vayan 2, vuelvan 2, que es lo que hacen la mayoría de equipos. Me parece que en esa parte los dueños han hecho una parte importantísima de mantenerlos, porque es el bastión, es la base, ese es que no se equivoca. Pero si usted se pone a mirar, es un equipo muy difícil hacer gol. Al Bucaramanga, si le hacen un gol cada 5 partidos de cabeza, es mucho. O sea, es un equipo fuerte. Además, sale jugando con la pelota. Entonces, en esa parte yo creo que podemos estar tranquilos. Y Javier, ahora los delanteros, ¿sí? Los delanteros, nos faltan los delanteros. El No hay sonido, audio. Javier. Sonido. Ya. Sí. ¿Me escucha? Sí. Bueno, no, lo de Bucaramanga, pues esto ha sido importante el tema de los delanteros, los que consiguieron el título el año inmediatamente anterior. Este muchacho que ahora juega en Italia, me parece a mí que fue de los más importantes, porque se consolidó y fue un jugador demasiado importante para lograr el título. Mosquera. Lo que pasa es que había que ver lo de Sambuesa. A mí me parece extraordinario lo de Sambuesa. Mientras él siempre ha estado en un buen nivel, es otro Bucaramanga. Y gracias a él, a su gran nivel que ha tenido, pues han logrado los objetivos. Obviamente los delanteros han hecho un muy buen trabajo, pero a mí me parece que es fundamental lo de Sambuesa, sin ser delantero. Ha aportado muchísimo para lo que ha querido Bucaramanga. Y Sí, ya claro. pues prácticamente se ha vuelto un ídolo acá en la ciudad. Con respecto a la selección, pues es indiscutible, ¿no? La calidad de delanteros que tiene Colombia. De pronto uno extraña mucho a Falcao. Me parece que Falcao ya pasó, creo que cumplió un ciclo en Selección Sí, Colombia, claro. pero lo extraña uno esos jugadores como Falcao, bueno, como ser humano, como jugador, todo lo que le ha brindado o le brindó a la Selección Colombia. Lo que tenemos en estos momentos, pues bueno, son jugadores importantes, pero que desafortunadamente en estas últimas fechas no están pasando por buenos momentos, y el fútbol es de momentos, y eso ha hecho que el rendimiento de la selección no sea el adecuado por las circunstancias en las que
la selección en estos momentos. Yo estoy convencido y que se va a clasificar porque al final termina siendo, digámoslo de esa manera, una obligación. Para Colombia es una obligación clasificar, eh, pero no ha sido fácil, no ha sido fácil. Es también como decía ahorita Mincho, que me causó, me llamó la atención, independientemente de lo que pase en el entorno, lo que pasó con el profe Dudamel, eso nadie puede hablar de esas cosas porque no estuvimos ahí, no conocemos la situación. Lo que sucedió con este anterior entrenador del Bucaramanga, Florentino. bueno, exacto, se hablaron muchas cosas, eh, pero, pero nadie en realidad puede decir algo concreto porque eso creería yo que quedó en el camerino todas las cosas que se hayan presentado y eso no, eso es algo normal en el fútbol. John lo sabe, Mincho lo sabe, todos lo sabemos que lo que sucede en el camerino se queda en el camerino y son cosas que quedan ahí y van a quedar ahí. Entonces me parece que lo que está pasando con la selección es más el entorno, lo que rodea a la selección y de ahí a que esté pasando por una situación un poco complicada. Pero yo estoy seguro que esos muchachos van a sacar toda esa jerarquía, el carácter que se debe tener y se va a clasificar. Esperar estas dos fechas que vienen, pero creo que los delanteros en este momento tienen que reflexionar acerca de lo que está pasando y llegar en la próxima jornada con toda la energía, recargados y sabiendo que prácticamente en esos dos partidos se logra la clasificación. No, y esperando mucho de jugadores como Córdoba, que no le ha ido bien, ¿no? Y esta es una época de redes sociales, los memes, increíbles, lo mismo de Borré. Sí, y de otros jugadores, lamentablemente no sé si qué tanto influye también ya la cercanía con tantos jugadores, pero también lo que ganan en tal equipo, o sea, son niveles diferentes a la época en que se vivió con ustedes de pronto. ¿Eso influiría en algo? Para mí sí, lo que pasa es que como cuando nosotros jugamos, pues eso no existía nada, redes sociales cero. Los técnicos se enteraban de las cosas era porque se las contaban y ellos mismos se daban cuenta. El tema de las rondas, que los técnicos hacían rondas en las casas y era la única manera de saber si el jugador estaba metido en el cuento, como se dice. Ahora no, ahora las redes sociales influyen mucho, pero me parece a mí que es el mismo jugador el que está dando esa posibilidad de que se hable de él, sea para bien o no tan bien, pero es el mismo jugador el que estaba exponiéndose a las críticas, a los elogios, y de pronto hay jugadores muy importantes que han hecho cosas buenas, pero no han podido asimilar eso y, no sé, darle un buen manejo a todo ese tema de las redes sociales. Ya usted está en cualquier lado y perfectamente le pueden tomar una foto, le pueden tomar un video. Imagínense cuando nosotros jugábamos, pues qué fotos ni qué videos, eso lo de nosotros era completamente diferente. Y han sido épocas diferentes, pero las redes sociales han hecho que todo este tema del fútbol se haya, o sea, es una locura, por decirlo Oiga, así, es una Javier, pero locura. sería complicado en esta época con usted, o sea, o en la época que ustedes jugaron, se imagina con redes sociales, mucho por descubrir, mucho secreto por ahí, ¿no? No, lo que pasa es que sí, o sea, Siempre, siempre, o sea, todo, siempre. todo en el fútbol se sabe, o sea, se sabe, pero yo siempre he dicho que hay ¿Cuál es códigos el de en el abajo? Yo lo fútbol, cargo en el de abajo acá. hay códigos en el fútbol y que hay historias, En el anécdotas de que usted abajo, en el podrá de abajo. Ah, contar con en ese su vida mismo. como Hoy lo deportista, cargué ahí. pero no, hay cosas que usted definitivamente nunca podrá contar porque son cosas que se quedaron Ahí está. en la intimidad del camerino, en la intimidad de los amigos del fútbol, de la vida. Con Mincho tuvimos muchas anécdotas, buenas, no tan buenas, en vacaciones, jugando con John Freddy lo mismo, pero siempre quedaron ahí, quedaron para nosotros ahí. Ahorita no, ahora usted está en sus vacaciones, está en una esquina tomándose por ahí una gaseosa, una cerveza, y ya eso es noticia a nivel mundial. Entonces,
Me parece que eso se convirtió más en un Pero, tema publicitario. perdón que me meta, bueno, ustedes saben que yo soy un hincha, soy un hincha ante todo. Conocí a John Freddy, conocí a Javier, hice entrevistas con ellos y grandes personas. Mire que John Freddy y Javier, que cuando presenté las entrevistas en el grupo, a la gente le gustó muchísimo. Y mire, pues lo que dice Javier, ellos no estuvieron en la época ahora de esta de la invasión de las redes sociales, pero cuando presentamos las entrevistas en el grupo de Tips Booker en 5 minutos y las de John Freddy también, la gente los públicos los reconoció. Y sobre todo una cosa, creo que a Javier le alcancé a avisar y a John Freddy, la gente tocaba la parte humana de los dos. Ellos tocaban la parte, Javier Cervantes, gran persona, John Freddy Van Estralen, gran arquero, gran persona, ¿sí? Y mire que los dos, Javier y John Freddy, terminaban en la parte formativa, porque al jugador hay que formarlo, claro, en lo táctico, en la estrategia, en lo deportivo y también como el ser humano, que era lo que criticaba mucho del futbolista colombiano. Ahora uno ve gente como Javier Cervantes, John Freddy, que la verdad, pues no habían las redes sociales en los años 80, 90, pero la gente sabía, John Freddy y Javier, muchachos que salieron del barrio, ¿sí? Que se fueron formando, que tuvieron la oportunidad de llegar al fútbol profesional y que tanto los compañeros, los técnicos, la hinchada, la fanaticada, los reconoce como unos grandes seres humanos, grandes personas, un caballero del arco, un caballero en la parte de adelante. Y mírenlos, a ellos están en la parte formativa formando nuevos jugadores. Muchos jugadores de los que ellos forman no llegarán a ser profesionales, ¿sí? Pero son muchachos que el deporte les deja algo para la vida. Cuando hablábamos con Javier Cervantes nos contaba eso, que el deporte como el fútbol, que es un deporte exigente, un deporte con tanto sacrificio, John Freddy que también forma arqueros, así no lleguen ellos al fútbol profesional, para algo les va a servir, porque por ser buenos deportistas pueden ganar una beca a una universidad, ya sea acá en Colombia o fuera de Colombia, les pueden dar una beca. Entonces cuando los conocí a ellos en persona y que tuvimos la entrevista, grandes seres humanos de verdad, o sea, no es por aquí ante el público y aquí en este medio, son muchachos que salieron del barrio y tuvieron la oportunidad de llegar a Selecciones Santander y de Selecciones Santander saltar al Atlético Bucaramanga, que ya no es tan fácil para un jugador de acá llegar a ser profesional, ¿no? Ellos tuvieron en los años 80, 90, me acuerdo que John Freddy, Javier me hablaban de eso, de que en esa época les daban más, era difícil, pero les llegaban a tener la oportunidad. Y bueno, entonces me parece importante estos señores que tuvieron toda su experiencia, ahora la están aportando a la juventud, porque lo que hemos hablado también con Marta, que yo medio, cuando hablo con ella ya poquito, en el grupo que yo hay mucha gente, ya bueno, me ha crecido el grupo y vemos el deporte como algo que forma, sacar al muchacho, al joven de los, como decía Javier, que él me decía, tantas tentaciones que hay hoy en día, sacarlos, de alejarlos de eso, ¿no? Que encuentren un panorama diferente. Y aquí tenemos a dos grandes profesionales que en su momento fueron reconocidos y ahora pues están en la parte formativa. Así es, precisamente Johnny, Bueno. Javier, ¿cómo se ve ese futuro de los niños en Santander? Ustedes que están formando y que están pues pegados a las canchas mirando esos talentos. ¿Sí tenemos talento nosotros o seremos alguna vez, no sé, estilo un Brasil-Argentina, que los chicos desde los 15 años, 16 años ya se los están llevando para el exterior? ¿Opina Javier o opino yo? Hágale, Bobinche, hágale, Bobinche. Acuérdese que es por edad, ¿no? Ave María. Estamos escuchando No, ya. así. No, bueno, respecto a esa inquietud, pues esto ha sido una brega, ¿no? Una lucha constante. En Santander, mal o bien, siempre se ha hecho proceso con la formación de los muchachos. Nosotros llegamos en un tiempo donde nos encontramos con algo de tecnología también, con algo de ciencia, y eso también costó un poquitico, fue un choque, porque estábamos acostumbrados a que la programación de los trabajos, por ejemplo, era simplemente un preparador físico que
diseñaba un trabajo donde se había que ir a una montaña, por ejemplo, y hoy en día no, hoy en día ya eso no se contempla. Entonces a nosotros nos tocó adaptarnos a un nuevo formato de trabajo, a una nueva forma de trabajar y obviamente a un estilo mismo, considerando inclusive lo que son estas nuevas generaciones. Creemos que sí hay mucho talento, sigue habiendo mucho talento y sigue existiendo mucho talento. Es probable que lo que está pasando con el fútbol aficionado y formativo como tal en estos procesos es que ya hubo una inclusión de los padres de familia, de los allegados del niño que quieren ver a su hijo o a su niño, lo quieren ver en el Real Madrid, en el Barcelona, en cualquier parte, y resulta que empezamos ya a chocar un poco con ese trato porque no es tan fácil como se espera. Yo por lo menos en mi caso, a mí me llega un muchacho y así me venga del Real Madrid o me venga del Barcelona o o del Bayern Múnich, que es mi equipo, yo le digo, aquí empezamos de cero porque vamos a implementar una metodología que se pueda adaptar al desarrollo. Hemos tenido que aprender por medio de la academia cómo también llevar estos procesos, cómo saberlos, pasarlos de un nivel a otro y obviamente tratar de que ellos vayan en una línea concorde a la idea, ¿verdad? Al propósito final, que es formarlos como futbolistas, pero también consideramos la parte humana y la parte de aquí, la parte mental. Entonces, pues de pronto se depura un poquitico en eso. Hay algunos jugadores que todavía tienen una mentalidad ganadora, hay otros que no la han desarrollado como tal, la tienen, pero no la han desarrollado. Y esa es la labor nuestra. Pero estoy convencido de que sí, en Santander ya hay unas escuelas que se están preocupando mucho por ese aspecto, los mismos entrenadores. Creo que aquí en Santander nada más son muchos los chicos que están terminando sus carreras deportivas. De pronto no tienen la experiencia en un campo, pero están llevando la academia y eso, digamos, afianzado con los que ya de pronto tienen un mérito o llevan un tiempo más, pues obviamente se va a ir logrando cosas. Y por otra parte, final, es el hecho de que ahora se está calificando al entrenador, ahora se le exige una licencia, ahora se le promueve de que se capacite, de que se aprenda. Y creo que ahí está el punto de equilibrio para que nosotros, en la manera que podamos hacer mayor investigación, logremos también llevar eso en la aplicación misma con los muchachos. Es lo que considero que puede estar pasando y que obviamente vamos en tendencia a que conjuntamente con las redes sociales y con todo lo que está pasando a nivel tecnológico, logremos jugadores con un perfil diferente al que éramos antes, obviamente, pero muy seguramente con una mentalidad más futurista, ¿no? Es una forma de decirlo, pero estarán pensando de que ya no es tan difícil poder llegar a un equipo grande. Vemos un ejemplo claro como lo es este muchacho Jader, que está en Arabia y a una edad tan temprana poder estar en una liga que aunque no sea la más relevante en el mundo, es la que más paga o una de las que más paga. Jugando con Cristianito. Imagínense, y aparte de eso es lo que trae el fútbol, ¿no? Que es la parte comercial, la parte de negocio, que para nadie es un secreto, pues es obviamente todos estamos hoy. Yo personalmente no trabajo si no me pagan, y Javier lo mismo, y todos los que trabajamos, pero no es porque no lo aceptemos, sino sencillamente porque nosotros sabemos que tenemos un valor agregado a ese aspecto, porque hacemos parte de un programa que comercialmente trabaja en ese sentido. Produce, cobran una mensualidad, cobran unas tarifas y obviamente tiene que haber un presupuesto para que nosotros, dentro de todo este tiempo que también dedicamos, pues sea valorado como tal, ¿no? Es lo que Javier considero. les tocó de pronto marcas publicitarias que les pagaran, así como hacen con los futbolistas hoy en día, que Adidas, que Nike, no sé, que la camiseta. ¿A ustedes les tocó algo de pronto eso? fue en la esquina en la tienda de la esquina. Yo felizmente no voy a decir la marca deportiva, pero sí yo tuve la fortuna de tener dos marcas que, bueno, una en los 90, una tienda muy reconocida en Bucaramanga. Yo Ya sé cuál es, ya con sé la, cuál con es. la, Yo sé con cuál la, es, con yo la, sé cuál es. bueno, con la afinidad que tenía yo con ellos por la gran amistad, porque además fuimos compañeros también de fútbol ¿De y quién? ¿De obviamente para Eusebio? mí de Eusebio de la Lima, exactamente. Ah, ya, Entonces sí. con ellos me di el lujo ellos fueron generosos
conmigo porque yo también fui muy exigente, ¿no? Entonces uno como portero era más pinchado, entonces uno quería que le hicieran tal uniforme, que es una cosa, ellos me hicieron caso al capricho y obviamente lo que fue esa temporada pues logramos. Creo que incluso a partir de ahí Deportes Peralima empieza a difundirse mucho más a nivel nacional Sí, claro. y logra que arqueros de talla como Miguel Calero, que en paz descanse, y muchos más, Mondragón, en fin, bueno, lucieran sus prendas. Y fue un tiempo bonito por eso. Y la otra finalmente fue una marca de guantes con la que, pero ya como entrenador de porteros, empecé a tener esa conexión con ellos y obviamente ayudé inclusive comercialmente a que se promoviera un poquitico más la marca porque pues sabía que era de buena calidad. Sí, yo me acuerdo Fue muy que bonito. los guantes era algo muy, muy apetecido por todos los arqueros. Mi hermano jugó como arquero y ese era siempre mirándose los guantes a ver quién tenía con los amigos, ¿no? Los mejores guantes. No, eso es que en los arqueros pasa eso porque resulta que los guantes dejar de ser un lujo, digámoslo, cuando aparecen, los guantes aparecen por primera vez en un mundial con Seth Mayer, imagínense, estamos hablando del mundial ¿qué fue eso? ¿Qué? Eso fue en ¿70? el 74 Ah, y por primera vez un arquero sale con unos guantes de esa marca, ¿no? Que eran los que auspiciaban y que manejaban primero zapatos y luego se convirtió en otro tipo de accesorios. Y ahí, seguidamente, claro, se logró de que tecnológicamente estos instrumentos, estos accesorios, daban una confianza. Vea usted que hoy en día un portero, yo por lo menos me preocupo mucho por eso, trato de tener una herramienta en ese sentido que me brinde confianza, porque eventualmente uno a veces falla en el atrape de la pelota y efectivamente si el guante no tiene las características apropiadas, de repente se te va la pelota y se pierde el contacto, entonces eso te da mucha desconfianza. Pero eso ya son cosas que se van determinando primero en la práctica y obviamente llevándolas al estilo como tú lo quieres lucir, ¿verdad? Entonces es así como se trabaja hoy en día con este tipo de cositas y inclusive creo que con los jugadores pasa mucho con los zapatos. A David Beckham, una marca grande reconocida, le hace un zapato especial para que cobre tiros libres, por ejemplo, y le sí. coloca unos apliques especiales para que logre ese aspecto y lo logró, finalmente lo logró, entonces eso reprodujo las ventas. El Imagínese. Bobinche, vea, les debo decir algo, es que con Javier tenemos una amistad de muchos años y tenemos una experiencia especial con Elías, ¿no? Con Elías Correa. ¿Dónde Entonces, para anda el joven nosotros, Elías? Por ahí lo vi el año pasado en el homenaje que les hicieron junto a Kiko, a Miguel Osvaldo. sí, estuvimos por allá en Ujú. Girón. Elías es un personaje, pues entiendo de que él está vinculado con la política y con el tema social, en fin. Alguna vez también trabajó con el fútbol. Hace ratico no lo vemos, ¿no, Javier? Hace rato no sabemos de... Pero con él tenemos un nexo especial en amistad, en vivencias con el fútbol. Y nosotros es muy común decirnos bobinches. Es una palabra muy castiza de nuestra tierra, pero creo que fue Elías, ¿no? El que lo llegó ¿Empezó? con ese cuento. O El que sea, bautizó a los amigos. Ah. sí, entonces, por ejemplo, en el caso mío, hoy por hoy, hace un tiempo para atrás, yo a todos mis amigos les digo Lucas y a mí me dicen Lucas, pero con él se volvió un modismo decirnos bobinche. Ay, no. Entonces, Claro que ya, oiga, John Freddy, eso también con la edad ayuda, que uno no se acuerde del nombre de alguien. Hola, Lucas. sí, Tiene así que ver con funciona. la edad. Sí, sí, sí. Así funciona, De sí, ese señora, equipo, exactamente. ya que nombre Elías, recordemos algunos de esos oncenos, de ese equipo tan bonito de esa época, de los 90 del Bucaramanga. A ver a quiénes recuerdan. Bueno, le dejo a Javier el Sí, turno para Javier. que hable. Bueno, yo empecé a ser parte del equipo profesional en el 91. En el año 90 cuando se logra el tercer puesto, pues estaba yo en esa época era segunda división. Pero sí recuerdo muy bien ese equipo del 90. Estaba John Freddy, lateral derecho, Ricardo García, Héctor Fabio Polo, eran los dos que siempre estaban ahí. Enrique Simón Esterilla, Víctor Espinosa, bueno, Oscar Upegui también estaba ya, se estaba consolidando. Genio. Eugenio Uribe, Héctor Gerardo Méndez, Elías Correa, Robert Villamizar.
Adelante estaba Kiko, William Rico, Olaya, también hacía parte Tom Castell, recuerdo tanto, así, más o Luis menos lo que Noé, yo recuerdo del 90. Luis Noé Lu- también estuvo para esa temporada. Bueno, él no llegó en los 90, él llegó ya para el 91, 92, 92. 92. Carlos Eh, Araujo también. Carlos Araujo Araujo, estuvo, sí. Jorge Villar, el delantero, que estuvo sí Jorge con el Villar, 90. Pablo Zuleta. Pablo Zuleta. Eh, en el ¿Qué dijo de 91 Kiko? llega, en el 91 llega Carlos Mario Hoyos, llega de América, acaba de llegar del Mundial de Italia 90, llega Carlos Mario, bueno, que en paz descanse Piripi, incluso yo tengo por ahí Ay, un no. recuerdo muy bonito con él de una revista en esa época, El Escalador de los Deportes, hay una revista y aparecemos los dos en la portada. El día que falleció, pues la recordé mucho porque pues a él le debo también muchas cosas en el fútbol. Bueno, recuerdo también bueno, llega también Jorge Ramoa, llega al equipo también en ese año. Otro jugador bueno, que ya tampoco está entre nosotros, Chomo Cadavid, la Guama Cardona, también recuerdo que hizo parte del club. Jairo Ampudia, ¿me acuerda? Bobinche, que Y el Pepe Romero. Pepe Romero Perdona, estaba, profe perdón. Tucho, profe Tucho sufría con Jairo porque Agustín Granados y John Agustín, Freddy. El chamán eh, Granados. Oiga, no, ¿dónde está eso, Agustín? él está en Ocaña. Ah, no, Eh, Caña, tiene que estar en Cúcuta. Agustín le vendía a usted una aguja, le negociaba una aguja, que tipo personaje, le vendía Sí, a sí, usted. sí, Él le sí, negociaba todo eso, era un personaje. Y fue una época muy, muy bonita en la que compartimos muchas alegrías. Yo creo que fueron más, creo, no estoy seguro que fueron más alegrías que tristezas, correcto. porque Del, el profe Tucho fue quien abrió, para mí abrió ese camino en la década del del 90. 90 al 93 me acuerdo que siempre, lo que les hablaba a Javier y a John Freddy, del 90 al 93 siempre clasificó el Atlético Bucaramanga a los cuadrangulares, el del 90 al 92 con el profesor, mi tío el Tucho Ortiz, El y en Tucho. el 93 que estaba Javier en ese equipo, pues ya fue con Norberto Pelufo, el profe de CC, y me acuerdo que uno iba Correcto. al estadio, nunca me imaginé conocer a estos señores en persona. Uno iba al estadio allá oriental porque era más económico. Iba yo con mi hermano, con un amigo del colegio, a ver los cuadrangulares finales en diciembre. ¿Se acuerdan? John Freddy y Javier todo el año luchando, ¿no? Todo el año luchando hasta que llegaba el Es que cuadrangular era muy final extenso ese y campeonato. Bucaramanga clasificaba. Esa época fue bonita de que estuvo John Freddy y Javier en el 90 en diciembre, noviembre, ¡pum! Clasificados. 91 clasificados, 92, 93 clasificados a cuadrangulares. Iba uno a mirar los cuadrangulares y la verdad el que siempre me amargaba era Albeiro Zurriaga, pues madre. Ay, Estaba uno ahí en el partido mirando ahí en Oriental y el negro con esas ancas que tenía y empezaba a correr con ese balón y el ¡pah! Gol del América. Siempre el que nos amargaba, a mí pues me acuerdo mucho de Uzurriaga. El No sé si Palomo Javier Zurriaga. el El, palo. el, El pipa, Palomo Uzurriaga, el verdugo que estaba yo con tuve América siempre, de Cali. el verdugo que yo tuve más siempre fue el Pipa de Ávila. Ese le hacía goles a todos los arqueros en Colombia. Sí, No señor. fallaba Semejante ninguno. jugador tan bajito, no era una hormiguita. Y Eso no, chiquito, no, pero no, 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 era Oiga, no, pero tremendo, bravo. era qué pena, escurridizo. pero yo me enteré hace poco por internet que el Pipa terminó mal, ¿no? Está en Italia, Está, Sí, sí. lamentablemente. desafortunadamente tiene una condena en Desafortunadamente, Italia Ujú. por unos delitos ahí. Ajá. cuando Pero vi eso me dio hasta tristeza, me dio tristeza porque, pues, jugador reconocido de aquí el fútbol colombiano, Selección Colombia, estuvo en 2 mundiales. Ujú. Cuando me enteré por internet de casualidad, yo, la verdad que casi me muero de un infarto. Que le da uno tristezas, pero estos Pero jugadores que les pasa esas cosas. Ajá, claro. mire que para sintetizar un poco lo que ustedes han dicho, veo que la familia del 90 al 93, pues el equipo fue demasiado compacto, o sea, ustedes hablan de sus compañeros más que como compañeros, como hermanos, tanto así que ha trascendido la amistad a los días, o bueno, no pueden ser todos, pero sí tienen un grupo más que de ex compañeros, son es amigos, y eso
lo mencionábamos hace un segundo, o sea, los resultados en el momento del 90 al 93, como ustedes bien lo dicen, fue las clasificaciones al cuadrangular final y eso da como resultado, o sea, ese es el resultado de ese buen equipo manejado por los técnicos que ustedes han mencionado, eso dio el resultado para los cuadrangulares. Nos faltó como siempre un poquito para llegar al éxito total que tuvimos el año pasado, pero pienso que esa gran alianza de los compañeros da el resultado, o sea, el buen trabajo, el buen ambiente en un equipo hace que el resultado venga por adrede, o sea, pasa porque sí, es el resultado de, ¿les parece? Claro, claro, o sea, eso es indudable y es algo que es así. Bueno, si nos venimos ahora a lo del año pasado, me parece que la clave, o me parece no, la clave del título, del éxito que tuvo el profe Dudamel con estos jugadores fue esa. O sea, ellos creyeron en lo que él, en la idea futbolística, pero más que la idea futbolística, él les hizo ver que eran capaces de lo que iban o de lo que podrían haber sido capaces de lograr. Al final lo lograron. Eh, ahí prácticamente hubo una familia en ese grupo de ese título de Bucaramanga el año pasado y me parece que ahí fue la clave. Lo táctico, lo futbolístico, sí, influye mucho, pero cuando usted tiene un manejo de grupo adecuado, cuando los jugadores le creen a usted como entrenador, difícilmente los rivales lo van a poder superar, porque hay una motivación muy, muy grande. Y eso era lo que había en esos años. Yo recuerdo que el profe Tucho nos motivaba siempre, incluso él decía que cada jugador en su momento debería por lo menos dar la cuota inicial de un apartamento. Y él se enfocó mucho en eso y muchos lo pudimos hacer, lo pudimos lograr. Yo creería que la gran mayoría lo pudimos hacer y John Freddy es testigo fiel porque lo vivió también. Entonces el Claro. profe era eso, era motivarlo a usted, era un entrenador que Y, le peleaba a usted el sueldo, le peleaba los premios. Y pues usted cuando tiene un entrenador de ese talante, pues usted al final termina entregando todo en la cancha por él, porque al fin y al cabo él era él, porque nosotros salíamos a la cancha a reventarnos, en el buen sentido de la palabra, y porque detrás de nosotros había una familia, un grupo de personas por las cuales luchábamos para poder sacar adelante, que normalmente en el fútbol es eso. El fútbol es cuando usted viene de no una situación económica difícil, pero que viene con dificultades, eso es lo que usted pretende en el fútbol, sacar adelante a su familia y gracias a ese ánimo y a esa motivación que nos dio el profe Tucho, lo logramos y ahí pues lo que usted acaba de decir, se dieron los resultados. y Javi, déjeme agregarle algo, perdón, el profe Tucho también recuerdo mucho que cuando él recién llega y ve un equipo lastimado, ¿no? Porque los que estuvimos antes a ese suceso, realmente era una cosa muy triste porque nosotros pues estábamos representando, habíamos 8 santanderianos con el equipo profesional, todos buscando una oportunidad, todos queriendo sobresalir, al menos en lo individual, pero los resultados a nivel global y a nivel de la tabla, no, estábamos abajo en la tabla, menos mal que no había descenso y menos mal que no nos afectó tanto eso, pero había mucho amor por la camiseta realmente. Y una de las cosas fundamentales con las que Tucho llega a la institución es cuando nos dice, aquí no se trata de que seamos campeones este año, estoy hablando del 90. Él dice, lo primero que vamos a hacer es conquistar la afición. Necesitamos llenar este estadio, necesitamos recuperar la credibilidad de la gente, del directivo, del periodista, de ustedes mismos. Y para mí me quedó grabado ese momento porque él nos supo vender una idea. No era la gran táctica, no era la gran estrategia, no era el gran sistema, pero habían jugadores, como decimos vulgarmente, con hambre de triunfar, con hambre de ser protagonistas, pero por encima de todo con la nobleza que también él nos transmitió, como lo que anota Javier, un técnico que sabe tener un manejo grupo, que nos visitaba
frecuentemente a nuestras casas a mirar cómo vivíamos, cómo comíamos, cómo desarrollábamos nuestra vida social. Y incluso llegan momentos, yo recuerdo, pues para nadie es un secreto, en el fútbol colombiano y en todas partes del mundo, siempre por medio en este tipo de protagonismo no faltan los llamados amigos que se acercan, que te ofrecen, que te convidan, que te quieren llevar a una fiesta, que te quieren presentar a una chica, o sea, cosas que están normalmente y permanentemente en el fútbol, como cualquiera de la vida, de la profesión. Para nosotros no era extraño eso, obviamente, pero también tuvimos mucho cuidado, quizás nos volvimos más reservaditos, logramos tener un mejor afianzamiento con nuestras familias, tratamos de ser más cuidadosos porque lo que nos estábamos jugando era una novedad que retaba y que nos daba gusto hacerlo. Y yo puedo decir incluso, a mí me pasó una experiencia, creo que se la contaba a Javier cuando charlamos, de que en el primer zonal que jugamos en el año 90, yo no me doy cuenta hasta que alguien de la prensa se acerca y me dice: lo felicito porque eres el arquero menos vencido de la liga colombiana, del fútbol. Y entonces yo no me había dado cuenta, tan solo me habían anotado un solo gol. Y yo quedé sorprendido porque nunca en la vida me imaginé eso, pero obviamente no estaba teniendo en cuenta, yo simplemente intentaba hacer las cosas porque tenía una responsabilidad con el equipo. Pero cosas como esas nos llevaron a conjugarlas con lo que se conformó, como dice Javier, una familia, y con lo que finalmente se logró. Un tercer lugar con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con un sacrificio. Javi también fue testigo de cuando en muchas ocasiones llegábamos de un viaje, por largo que fuera, independiente del resultado, y llegábamos directo al estadio a entrenar. O sea, eso era algo que nos marcó para la vida y entendimos de que eso era nuestra profesión, era estar entregados 24/7 a eso. Nuestras familias sufrieron, obviamente, porque a veces manteníamos más en un hotel o fuera de la ciudad, y el tiempo. Pero valió la pena, y mire que nosotros hoy por hoy, pues no fuimos campeones, pero es tan grato cuando nos encontramos en los diferentes encuentros que tenemos con los amigos del fútbol, y la gente de alguna u otra manera nos recuerda, nos preguntan cosas, y a veces jugando fútbol, como lo hacemos todavía en una categoría ya mayor, a veces la gente espera que uno haga lo que hacíamos en ese tiempo, y no. Obviamente es imposible. Imposible. A mí me lo han dicho, digo, pero usted ya no se tiraría, pero es que ¿cómo lo voy a hacer si es que ya la capacidad es diferente? Sin embargo, para uno es muy grato porque siempre se comparte un momento con ellos, ahí se consume una cervecita, se trata, se habla de fútbol, se habla del Bucaramanga, se habla del fútbol en general, y ese es nuestro presente de cierta manera, ¿no? Pero recordando ese tiempo de lo que fue en los años 90, una de las mejores épocas del Bucaramanga en todos sus 75 años. Creo que fuimos campeones de la vida también, campeones de la amistad, sí, campeones de cosas invaluables que el mismo Tucho. John, y es que sí, hay una cosa ahí, y yo creo que ustedes fueron de los que sembraron que la afición de Bucaramanga hoy sea tan grande, que sea tan reconocida, ¿sí? Porque y lo hablaba con Mincho, tuvimos la oportunidad él se desconectó porque está trabajando, él tiene un horario diferente al que tenemos nosotros, sí. Les dejo muchos saludos, sí. Me decía él que en esa época la cercanía con la gente era diferente. Hoy en día no es tan fácil llegar a los jugadores como se hacía antes, o sea, uno quiere ver a Sambuesa y lo ve casi es por redes sociales, ¿sí? Total. O en el partido estando en la tribuna. No, pero es que ustedes sembraron. Es dificilísimo. No es lo mismo, Uno quiere hablar con ellos y que no puedo por el contrato, que en el contrato que firmé, exactamente. No, ya las cosas no puedo hablar con nadie. Mire, afortunadamente, como cuentan ellos la historia, yo estaba en ese momento, era periodista deportiva en RCN, me cansé de entrevistar a John Freddy, a Cervantes, a Balaguer, a Mincho, a Kiko, a Ramón, a Méndez, todos los que usted quiera, y era una cercanía diferente, los niños llegaban, le firmaban la camiseta, entonces ustedes les debemos que la gente quiera tanto el Bucaramanga, porque tenemos ese recuerdo y hoy pues lo transmitimos y miramos que el equipo fue campeón el año pasado, pero donde ustedes no hubieran sembrado esas semillitas, de pronto el equipo no tendría esa hinchada que tiene hoy en día, porque son los papás de los muchachos de hoy los que los vieron a ustedes.
si hablamos de fútbol de hoy en día, si John Freddy y Javier fueran jugadores activos en este momento, profesionales, los dos hubieran terminado, así fuera yéndose a jugar a Centroamérica, alguna partida, hubieran salido, ¿sí? En la época que ellos jugaron, pues Colombia duró mucho tiempo sin clasificar a mundiales, hasta que llegó el profe Maturana y el Bolillo, y fuimos a Italia 90, Estados Unidos, Francia 98, y entonces ahí empezó. Yo me acuerdo que mucho jugó Díaz, ¿cómo eran Díaz? El que era el Santa Fe, él salió a jugar a Bélgica. Ernesto Díaz. Ernesto Díaz salió a jugar a Bélgica, que mucho tiempo que ningún jugador colombiano salía afuera. Ernesto Díaz fue a jugar a un equipo de Bélgica. Después me acuerdo que fue el Pipa de Ávila, que fue a jugar Unión de Santa Fe, 87-88, y el Pipa Valderrama, que fue al Montpellier de Francia, ¿sí? Colombia duró ahí mucho se abrió tiempo. El espectro. Que si alguien salía era jugar a Venezuela. Y bueno, ya cuando Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98, las Copas Américas, la Copa Libertadores de Nacional, ya empezaron a salir jugadores, bastantes jugadores, que de pronto a John Freddy y a Javier no los cogió eso, porque ellos pues no eran de un equipo grande, ellos habían jugado un equipo pues como el Bucaramanga, que es un equipo chico, no la verdad. No los miraban, pero si ellos en esta época siendo activos, claro. Javier Cervantes y John Freddy estarían jugando, no sé, en la CONCACAF o no sé, bueno, en alguna parte, en Europa Oriental, algún lado estarían jugando ellos, sí, pero ellos no tuvieron, en esa época, el mercado no era tan amplio para el futbolista colombiano. Sí, no era muy normal ver un futbolista colombiano en el exterior como a hoy sucede. Pero mire lo que nos decía Marta hace un ratico, o sea, el tema fue lo que sembraron para lo que tenemos hoy, el resultado que se tiene, porque era un equipo, como usted lo dice, que era un equipo muy pequeño, un equipo de una ciudad que no tenía ni títulos ni jugadores muy reconocidos, sino eran jugadores de la cantera, del barrio, de la ciudad, donde no existía mucho roce internacional, nacional y menos internacional. Entonces, ese querer de la camiseta que fueron creando ellos es lo que tenemos hoy, esos niños y esos adultos ya, y esa gente que toda la vida ha seguido al Bucaramanga y que hasta ahora está teniendo las alegrías que el equipo le está dando el día de hoy. Entonces, yo pienso que eso fue lo más importante que ellos pudieron haber sembrado durante todo el tiempo, y se lo agradecemos a nuestros jugadores e invitados para que la audiencia también pues nos opine y nos diga qué piensan de todo este tema. Sí, como para ir terminando, vamos a mirar el video de ayer, el recibimiento de los pocos hinchas que había en Argentina, y que vea que les sirvió a los jugadores, de pronto los animó bastante para ese triunfo de hoy, y para que ustedes también nos digan ya lo que piensan de este Bucaramanga, hacia dónde va este Bucaramanga, cómo lo ven hacia futuro. A esa hora saliendo los jugadores del Leopardo, el banderazo, ahí están todos los jugadores del equipo del Leopardo de Liga esto. Bueno, ahí estaban. Ese fue el recibimiento de anoche cuando llegaron de entrenar, y el famoso banderazo. Estarán en lo mismo esta noche, despidiéndolos con mucha alegría y esperando ese retorno a Bucaramanga, 3 partidos difíciles que vienen ahora en lo local y seguir enfrentando Copa Libertadores. ¿Cómo ven ustedes, Johnny y Javier, para ir cerrando este Bucaramanga hacia futuro? Bueno, yo pienso que definitivamente la afición será
la mejor motivación a nivel del entorno del jugador de fútbol. Sentir, por ejemplo, hoy curiosamente el estadio estaba vacío porque tenía una sanción Racing y era necesario incluso sacar provecho de esa situación porque la presión había sido diferente también en este partido. Bucaramanga hizo lo suyo, hizo su trabajo, gracias a Dios y al trabajo de los muchachos y a su planteamiento estratégico por parte pues, del grupo técnico y todo lo demás, y porque hubo una disposición, ¿no? Hubo errores, hubo algunas equivocaciones como siempre no ocurren, pero hubo oficio y definitivamente en tendencia creería yo que Bucaramanga ahora va a tener que empezar también a tener mayor conciencia de acostumbrar a la afición del Atlético Bucaramanga de que ya está en otro nivel. Es un nivel, es la primera vez, es histórico lo que se vivió hoy, que Bucaramanga por primera vez juegue en tierras argentinas en un partido oficial de Copa Libertadores contra un club grande, contra un club que tiene los pergaminos como ya todos conocemos. Y obviamente, pues en tendencia sería, se lo escuché inclusive a Jorge Ramón en alguna nota que le hacen por ahí, hablando sobre ese mismo aspecto, de cómo este equipo, digamos, este Bucaramanga, tiene que acostumbrar al aficionado a vivir esto, a vivir estas experiencias a nivel internacional. Nosotros no la pudimos vivir así, vivimos una etapa romántica diferente, pero también fue valiosa para, como ustedes dicen, y se lo agradecemos de corazón, que nos hayan tenido en cuenta para reseñar ese punto de partida. Pero fíjese que han sido 75 años de labores donde han pasado muchos jugadores, tanto locales como extranjeros, y que cada uno con su granito de arena, gracias a Dios, y somos honrados porque hicimos parte también de una pequeña parte de este proceso, y que hoy por hoy les toca a ellos, a estos muchachos que están actualmente ahí. Ellos siempre hemos hablado del famoso sentido de pertenencia. Bueno, ahora ellos tienen que... Yo le digo, si hay algo negativo para mí, yo hubiera querido que Bucaramanga hubiese jugado con la camiseta amarilla hoy en el estadio Racing, no con la camiseta verde. Entonces, cuando de entrada, cuando yo vi eso, pues obviamente, bueno, era la camiseta visitante, ¿no? Así lo entendí, pero había sido bonito haberlo visto con la camiseta amarilla y que todos, como yo hoy que la estoy portando, esto nos hubiéramos sentido también como si hubiésemos estado ahí. Pero de verdad que Bucaramanga tiene ahora un reto enorme. Tiene 2 partidos de local con 2 equipos como Racing y como Fortaleza de Brasil. Entonces va a ser un reto enorme. Creo que la afición estará mayormente motivada para asistir al estadio y obviamente para apoyar, aplaudir y para animar al equipo, para tratar de llevarlo con esa fuerza y esa energía hasta lo que más pueda lograr. No sabemos, el fútbol es eso. Fíjese que finalizando el partido, yo decía, el partido está cocinado, y cuando pum, viene en uno de los detalles donde Bucaramanga ha fallado, que es la pelota aérea, lo he considerado así, ¿no? Desde mi punto de vista. Y bueno, finalmente pues logró el triunfo y eso es lo que vale hoy en día. Solo faltó Javier por la camiseta, vea, todos estamos, mire, uniformaditos. Javier, ¿cómo va ese Bucaramanga futuro? No me cogieron en el pleno trabajo, pero bueno, no. No, lo que dice John es ratificar lo que dice John. Estos muchachos están recogiendo, cosechando toda una historia del club, momentos buenos, no tan buenos, y ellos son los que han venido recogiendo todos esos frutos. La vara está muy alta, ya se es campeón, se inició muy bien en la Copa Libertadores, y lo que decía John es muy cierto. Están empezando a acostumbrar, o que la gente se acostumbre a que este equipo sea ganador. La hinchada es lo que pretende, lo que quiere, lo ha venido demostrando, llenando el estadio. Eso que acaba de usted demostrar, Marta, el banderazo que le llaman, en fin. Estos muchachos están haciendo historia, y como tal tienen una gran responsabilidad, que es seguir manteniendo esa historia vigente. Y bueno, yo como siempre lo he dicho, en el fútbol todo es paso a paso. Hoy se dio un gran paso, vienen otros partidos complicados, difíciles, pero uno confía en todos ellos, en la sapiencia, en la sabiduría que tiene Leonel para poder sacar esto adelante nuevamente.
y es simplemente esperar que las cosas se vayan dando paso a paso, partido tras partido, y lo más importante es que eso que dice John es fundamental. Estos muchachos no son santanderianos, pero uno aspira a que tengan ese sentido de pertenencia por el Atlético Bucaramanga. Sabemos que en algún momento se van a ir, claro que sí, y es lo más probable que se vayan, pero que se vayan sintiendo unos santanderianos más y que dejen muy en alto el nombre de la ciudad y del club. Es lo que uno, al final, no exigirles, porque yo a muchos de ellos ni siquiera los conozco, nunca los he visto, los veo unos en televisión. Como dicen ustedes, es difícil acercársele a un muchacho de esos, ¿no? Pero sí, pedirles y que ellos tengan que mientras estén en Bucaramanga, hasta el día en que se tengan que ir por una u otra razón, se tendrán que ir a mejorar su condición deportiva, económica, no sé, que sientan esa camiseta como de ellos, pero que esa energía se la transmitan a toda esta hinchada sufrida, pero que está viendo, está recogiendo todo ese sufrimiento con los mejores resultados y con las alegrías más grandes que puede sentir un hincha. Además son representantes de Colombia también, ¿no? Correcto. Sí, claro, total, no. Javier y John Freddy, muchas gracias. También a nuestro amigo Javier Ortiz, su despedida. Javier no tiene micrófono, está silenciado. No, está silenciado el micrófono, Javier Ortiz. Bueno, ahí como que sí, lo que pasa es que por lo menos John Freddy y Javier, porque Javier nació en Barranquilla, pero es más santanderiano que el sancocho de bagre de Barranca, ¿sí? Ellos pues son de aquí, de la región. Javier del Magdalena Medio, John Freddy sí bien bumangués. Nací en Bogotá y me quieren en Bucaramanga, entre otras cosas. Ah, ¿dónde nació John Freddy? Yo nací en Bogotá. Ah, bueno, ahí sí, disculpa. Pero, no, tranquilo, pero obviamente. Pero más santanderiano que... No, y estamos igual, sí, toda la vida en Bucaramanga. Bueno, entonces lo que uno dice, ellos pues digo, bueno, se criaron acá, empezaron sus carreras desde niños, jugando en el barrio, los dos llegaban a la selección Santander, bueno, llegaron al Bucaramanga, entonces ellos tienen una identidad muy profunda, ¿no? Con la región, con el departamento. Ahora lo que ellos dicen, la mayoría son jugadores de afuera, pero que pues también le están poniendo el corazón, el alma y el sufrimiento al Atlético Bucaramanga, al Bucaramanguita. Y bueno, ahora son otras épocas diferentes, por lo menos John Freddy, si hubiese tenido la oportunidad de ese Bucaramanga en el 90, en esa época, si fuera como el formato que se maneja hoy, ellos hubieran clasificado así para la fase previa a la Copa Libertadores. En el 90 era otra, solo campeón y subcampeón los que clasificaban. Javier y John Freddy, pues ya 90, 91, 92, Javier 93, hubieran tenido oportunidad si fuera de clasificar a Copa Sudamericana. En esa época los formatos eran menos equipos clasificaban, pero ellos sí, una gran identidad. Hoy en día, pues en el deporte ustedes saben que los directivos, los jugadores, los deportistas y los hinchas son los que forman todo el entorno de un deporte. El fútbol pues tiene su entorno, la hinchada es importante. Mira, John Freddy y Javier saben que las barras de aquí traen mucha costumbre de las barras de Argentina, ¿no? Las barras de Argentina, claro, regaron la cultura por toda América Latina. Y bueno, ya hay una identidad muy fuerte. Los jugadores, pues la mayoría no son de acá, no crecieron acá, pero pues todos están identificados, a diferencia de los años 80, 90. Y bueno, esto fue un gran triunfo. De verdad que está uno feliz de ver esto bueno, una aliciente fue eso, que no había hinchada, ¿no? Que el estadio, pues, por la sanción estaba sin hinchas del Racing, pero esto es un gran triunfo de verdad del fútbol santanderiano. Esto es un gran triunfo claro que sí. Como decía Mincho Montañez, no hay que sacar todavía el carro de bomberos, no hay que salir a pitar porque todavía no somos campeones, pero esto es un gran partido que de verdad deja marcado el fútbol santanderiano. Que vengan muchos más triunfos. Sí, claro. Y mire, sí, Javier, John Freddy y todos los jugadores de los 80, de los 90, de los 40, de los 50, ellos son parte de todo esto
Sí, nuestra claro. segunda Copa Libertadores. Bucaramanga no clasifica a todas las Copas Libertadores. En los años 90 se logró, en el 98 se participó en la primera. Bueno, estos son triunfos y alegrías y también tristezas que tenemos que seguir disfrutando como hinchas y Javier y John Freddy como ex búcaros que son. Pero hinchas hoy en día, mire, saludos a Ellos sí, grandes Yolanda. hinchas y ex búcaros de corazón que se lo ganaron Claro, en la mire, cancha Gracias. jugando. Es que mire, yo conocí a Javier, lo conocí, nos conocimos porque yo publiqué una foto del 90, ese equipo uno no lo olvida nunca, no lo olvida nunca, la publiqué y hubo un señor que puso yo ahí hablando de que el tercer puesto que, bueno, escribiendo, ¿no? Era escrito que quedaron terceros. ¿y quién Eso era, nunca, Javier? nunca lo vamos a olvidar, ni Martica, ni Ricardo, nosotros que vamos de esas épocas, lo vamos a olvidar. Y entonces un señor ahí escribió como en forma despreciando al equipo, ¿y qué Ah, ganaron? Así, ¿y qué ganaron? Entonces Javier Cervantes, él escribió y él dijo, los que estuvimos en la cancha y que sudamos, ¿cómo fue que sudamos y lloramos? Sufrimos allá en la cancha, sí no fuimos uy, no. campeones, pero ahí empezó la amistad con Javier Cervantes, eso, no, No, y oiga, esos campeonatos tan largos, un año, es que era tenaz. eran de un Ahora año, tenemos la posibilidad de de celebrar más cosas semestrales. cada 6 meses, pero es que es un O año sea, antes, completo. antes tocaba sufrir más porque era, ¿cómo era el torneo de No, no. apertura, Sí, pero más finalización? rápido queda uno Salía la desencantados si no reclasificación y salían clasificaban. los 8 que clasificaban. Era todo un Sí, año de sí, sí. sufrimiento. Pero ahora pues la cuestión es más corta y es de doble filo porque usted empieza bien y termina bien o empieza mal y no alcanzó a Más Grave, clasificar. grave. rápido. Más rápido. Ahora es Bueno, más mira, un rápido. saludo rapidito aquí a Yolanda Mora Quintero, muy feliz por el triunfo del Leopardo. Te amo, mi Leopardo. Amparo Becerra, no se debe menospreciar a los pequeños, jamás y nunca. Eso le cayó al Racing hoy. Joana Ferrer, el Que Bucaramanga mire es el que único una equipo vez nacional que tiene hinchada de corazón. Muchas mujeres ahora una hinchas vez del Bucaramanga, ¿no? Siempre. una vez en el canal donde trabaja en el debate que hablaban de equipos de Colombia y entonces de Bucaramanga, que no, pero es que Bucaramanga es un equipo chico. Sí, Bucaramanga es un equipo chico que hasta que cumplió los 75 años ganó su primera estrella. En ese momento no había ganado la estrella. Entonces Andrés Marocco él decía, sí, Bucaramanga es un equipo chico, sí, los títulos no nos respaldan, pero es un equipo histórico del fútbol Con colombiano. garra, garra Entonces, leoparda. el otro le decían, pero ¿cómo así que histórico Bucaramanga? Le decía, Bucaramanga es histórico. Desde el 49 juega en el torneo profesional, tiene historia, ¿cuántos jugadores no ha traído? ¿Cuántos, cuántos jugadores? Es histórico, un equipo histórico que ha aportado, que ha tenido nóminas, que han dejado historia en el fútbol profesional. Entonces Andrés Marocco defendió a capa y espada. Él dijo, sí, Bucaramanga un equipo chico, pero histórico. Somos históricos. Así Bueno, es. no. Tato, vamos despidiendo. Mil gracias a nuestros invitados por cada una de sus participaciones, por sus aportes que fueron muy valiosos para este programa. Martica, te dejo para que tú despidas el programa. No, muy rico haber recordado tanto esa época donde estuvo John Freddy, Javier Cervantes, Mincho, recordar a tantos jugadores que pasaron, excelentes personas, la mayoría de ellos, con los que uno tuvo la oportunidad de compartir en los medios. Pues muchas gracias, John Freddy, Javier Cervantes, esperamos que no sea la última, estaremos hablando de este Bucaramanga, ojalá el resto de año para cosas buenas. Muchas gracias y éxito a ustedes en la labor que desarrollan hoy en día con todos esos chiquillos, con todos esos niños y niñas también, porque ya también el fútbol femenino ha estado en boca de todo el mundo a nivel mundial. Muchas gracias y pues a los amigos aquí, los que están conectados, nos vemos la próxima semana, les estaremos hablando sobre qué tema estaremos, pero seguiremos siendo hinchas del Bucaramanga si llegue a la primera Z. Un abrazo para todos, gracias Javier Así Ortiz. es. Así Bueno, es. muchas gracias. Bueno, hasta luego. Una Dios gran les bendiga. alegría. Gracias y feliz noche para Muchas todos. gracias. Dios les bendiga. Gracias. Gracias.